Ningún cirujano va a barrer las calles, la madrastra se ríe, empujando a su hijastra a la calle. Después de escuchar la conversación de dos enfermeras, Dolores bajó apresuradamente por el pasillo blanco del hospital. Necesitaba terminar rápidamente el papeleo. Tenía 2 cirugías complejas programadas para ese día. Una de ellas era para una niña cuya familia tenía una conexión profunda con Dolores, una conexión con el pasado que a veces deseaba poder olvidar. Había estado llena de dolor, injusticia, miedo y resentimiento. Parecía que todo eso ya estaba atrás, que Dolores había comenzado una nueva vida. Nada en su vida ahora le recordaba su juventud. Sin embargo, no hacía mucho, el pasado había tocado a su puerta nuevamente. Pero ahora todo era diferente. Cuando esas mismas personas del pasado se presentaron en la puerta de su oficina hace una semana, Dolores se sintió como si una ola fría la golpeara. Las reconoció de inmediato, aunque habían pasado muchos años desde que, siendo una niña con mochila, literalmente huyó de su casa. Ambas habían cambiado, pero Dolores no pudo evitar reconocerlas. La conversación fue larga y difícil. Dolores ni siquiera sintió el deseo de vengarse o acercarse a ellas por algo, aunque había mucho por lo que acercarse. Pero una gran desgracia les había caído encima, y después de eso, ¿quién podría seguir creyendo en el boomerang del destino? Como suele suceder, golpeó a una persona completamente inocente, a una pequeña, y fue por ella, por Dolores, por quien hoy vendría la ayuda. La situación era complicada, pero Dolores había tratado con casos como este antes en su práctica y sabía exactamente qué hacer. Después de esa reunión, Dolores tuvo dificultades para conciliar el sueño esa noche. Sus hijos ya habían caído en un sueño profundo en sus habitaciones y su amado esposo respiraba de forma constante y profunda, también dormido. Sin embargo, Dolores se dio vueltas en la cama, recordando. No quería hacerlo, pero las imágenes del pasado seguían regresando a su mente, como escenas de una película. Dolores no recordaba a su madre. Sabía que había tenido una, pero solo tenía 4 años cuando la persona más importante de su vida le fue arrebatada. Supo de su madre por su padre, pero él no era muy aficionado a hablar de su primera esposa. Parte de esto era porque le causaba dolor. A medida que Dolores fue creciendo, notó la tristeza y la añoranza en los ojos de su padre cuando hablaba de su exesposa. Pero la razón principal era Eleonora, la mujer que entró en su casa cuando Dolores ya tenía 7 años. Ella inmediatamente asumió el rol de la legítima señora de la casa. La madrastra no le gustaba mencionar a su predecesora, así que su padre permanecía en silencio, sin querer molestar innecesariamente a su actual esposa. También estaba la tía de Dolores, Gabriela, la prima de su madre, que vivía en otra ciudad. Dolores la había visitado todos los años desde su infancia, pasando una semana o 2 durante las vacaciones. Incluso antes, cuando Gabriela aún no se había mudado, la sobrina y la tía se veían mucho más a menudo. Fue un tiempo feliz. Gabriela llevaba a la niña al teatro y a los museos, paseaban, conversaban y reían juntas. El hijo de Gabriela, Germán, que ya era estudiante de secundaria en ese momento, ayudaba a su hermana menor con las matemáticas y la llevaba por las calles de la ciudad sobre sus fuertes hombros. A veces incluso la llevaba con él a salidas. Todos sus amigos, especialmente las chicas, eran muy amables con Dolores. Era maravilloso. Pero Eleonora no soportaba a Gabriela. Incluso la joven Dolores lo entendía. La madrastra hablaba mal de ella y siempre con un tono despectivo. Gabriela nunca fue bienvenida en la casa de Dolores, lo que molestaba y confundía a la pequeña. ¿Cómo podía alguien no querer a la tía Gabriela? Ella era tan amable, buena y divertida. Gabriela a menudo le contaba historias a Dolores sobre su madre, principalmente relatos interesantes de su infancia y juventud compartida. Las primas habían sido muy unidas, habiendo pasado mucho juntas, tanto lo bueno como lo malo, lo divertido y lo peligroso. Gabriela había amado sinceramente a la madre de Dolores, su hermana mayor, y amaba hablar de ella.
Dolores adoraba escuchar esas historias mientras miraba las fotografías guardadas en los gruesos álbumes de Gabriela. Así fue como llegó a conocer a su madre, la persona más importante de su vida, de quien no tenía recuerdos. Tu madre se alegró mucho de tu nacimiento, sonrió Gabriela al mirar a Dolores. Estaba absolutamente feliz, hicimos todos estos planes juntas sobre cómo te criaríamos, te cuidaríamos, te enseñaríamos. Tenías unos dedos tan pequeños, tan delicados, tan hábiles. Tu madre siempre soñó que te convirtieras en cirujana, que ayudaras a las personas, que las hicieras saludables y felices. Dolores también notó que Gabriela no pensaba mucho de Eleonora, ni de su padre. No lo decía directamente, pero Dolores lo podía notar por el cambio en la voz de Gabriela y la expresión en sus ojos. Dolores se sentía molesta por esto en ese momento. ¿Por qué los adultos, que significaban tanto, no podían entenderse entre sí? ¿Por qué apenas se contenían de discutir cada vez que se encontraban? Sin embargo, Eleonora a veces no podía contenerse y expresaba abiertamente sus quejas hacia Gabriela. Una vez, regresó a Dolores a casa en el momento equivocado, otra vez, la vistió inapropiadamente para salir a caminar, y otra vez, Dolores no había completado toda la tarea asignada para las vacaciones. Siempre había algo de lo que quejarse. De alguna manera, Dolores empezó a visitar menos y menos a Gabriela. Luego, estalló un escándalo entre los adultos y la comunicación con Gabriela se detuvo por completo. Gabriela llamó solo una vez más después de esa fuerte discusión y Eleonora, amablemente, les permitió hablar. Cariño, no pienses que te estoy abandonando, dijo Gabriela. Es solo que las circunstancias son así, no lo entenderás, aún eres muy joven. Sabías mi dirección. Si algo sucede, ven a visitarme. Te ayudaré en tiempos difíciles. Recuerda eso, siempre puedes contar conmigo. Y esa fue su última conversación. Después de eso, parecía como si la línea se hubiera cortado. Eleanor decía que Gabriela tenía sus propios problemas, su hijo estaba aplicando a la universidad, tenía problemas en el trabajo y no tenía tiempo para su sobrina. Pero Dolores lo entendía todo. Escuchaba cómo Gabriela llamaba al teléfono de la casa, pero Eleanor levantaba el auricular y le hablaba de manera áspera, sin dejar que Dolores hablara con ella. Un día, Dolores vio a Gabriela desde la ventana del coche. Estaba de pie en el jardín de su casa. Dolores le hizo un gesto con la mano, pero Eleanor le dio un codazo a su esposo, quien aceleró el coche y se alejó rápidamente, dejando a Gabriela atrás. Al parecer, Gabriela esperaba poder encontrarse con su sobrina, pero no fue tan fácil para ella, ya que vivía en otra ciudad. Tenía que dejar sus asuntos atrás y venir hasta allí, pero su padre y madrastra hicieron todo lo posible para evitar que Dolores tuviera contacto con Gabriela. Ambos estaban de acuerdo en su desagrado por Gabriela. Dolores pasó un tiempo difícil al principio, estando sin comunicación con su persona querida. La tía Gabriela era la única que la apoyaba y la comprendía. En casa, todo estaba lejos de ser perfecto. Su padre y madrastra tenían una hija llamada Laura. Al principio, Dolores incluso se sintió feliz por ello, una niña adorable, una hermana pequeña, una muñeca. Pero la alegría no duró mucho. Primero, Dolores comenzó a ver lo tiernos y amorosos que podían ser su padre y Eleanor con Laura. La niña estaba acostumbrada a cierto tipo de trato. Su padre trabajaba mucho, por lo que no podía darle mucha atención. Solo preguntaba ocasionalmente cómo le iba en la escuela o cómo se sentía, pero era evidente que no le interesaba mucho la respuesta. Cuando Dolores le pedía que jugara con ella, que la cargara como hacía el hijo de Germán y Gabriela, o que salieran a pasear al parque o jugasen a la pelota, él la rechazaba, y su mirada siempre estaba ausente, como si pensara en otra cosa mientras hablaba con ella. Eleanor, por otro lado, realmente irritaba a Dolores. La niña trataba de comportarse perfectamente para ganarse su favor. Hacía sus tareas, limpiaba después de sí misma, jugaba de manera tranquila y discreta, pero Eleanor siempre encontraba algo por lo que regañarla,
esto no está bien, aquello no está bien, y otra vez esa mirada. Eleanor miraba a Dolores como si fuera un obstáculo molesto. Era imposible no notarlo. Al principio, Dolores realmente había intentado acercarse a su madrastra. Anhelaba lo que otras niñas tenían: salidas de compras con sus madrastras, charlas de corazón a corazón, cocinar juntas. Pero Eleanor evitaba ese tipo de interacción. Sin embargo, cumplía con sus deberes parentales. Dolores siempre estaba bien alimentada, vestida con ropa elegante y bien arreglada. Nadie desde afuera podía acusar a Eleanor de no cuidar bien a la niña. Luego nació Laura, y fue como si su padre y Eleanor se hubieran transformado. Dolores los vio de una manera completamente nueva y se dio cuenta de que podían ser cariñosos, atentos, pero solo con Laura. El bebé, con su sonrisa, su balbuceo, sus primeras habilidades, filtraba en los padres admiración. Podían pasar mucho tiempo observando a su pequeña hija mientras jugaba en su cuna o simplemente dormía. Se quedaban de pie junto a su cuna, tan felices, intercambiando miradas y sonrisas. Y luego las cosas se volvieron aún más intensas. A medida que Laura crecía y comenzaba a expresar deseos, su padre inmediatamente se apresuraba a cumplirlos. Una muñeca especial, ningún problema. Un vestido de marca para una fiesta infantil, ningún problema, aunque eso significara gastar todo su dinero. Laura tenía grandes fiestas de cumpleaños y todo lo mejor. Dolores, sin embargo, se quedaba con las obras. El menor logro de su hermana pequeña era visto como un genio, mientras que Dolores, por mucho que lo intentara, no conseguía ni una palabra de elogio. Dolores estudiaba con diligencia. Sus calificaciones eran principalmente A, y era una estudiante de sobresaliente, pero eso se consideraba solo lo esperado. Lo doloroso era el contraste. No, Dolores no envidiaba las muñecas ni los vestidos de su hermana, después de todo, ella también estaba vestida. Era algo completamente diferente. Los padres de Laura siempre la escuchaban con interés genuino. Disfrutaban pasar tiempo con ella y encontraban alegría en sus sonrisas y risas, pero Dolores se sentía como una extraña en esa familia, completamente ajena. Su padre ocasionalmente intentaba tener charlas de corazón a corazón con su hija mayor, pero estaba claro que lo hacía por esfuerzo y no tenía verdadero interés en escuchar sobre la vida de Dolores. En cuanto a Eleanor, ella estaba completamente irritada por su hijastra y, con el paso de los años, la mujer casi dejó de ocultarlo. Luego, Dolores descubrió que era Eleanor quien había estado volviendo a su padre en su contra. Ella solo le contaba cosas malas sobre Dolores, siempre pintándola de manera negativa. Ella lo hizo muy hábilmente. Su esposo no tenía idea de lo que su esposa estaba haciendo. Además, él estaba siempre en casa trabajando. Incluso estaba agradecido con su nueva esposa por ayudarlo a criar a su hija, alimentarla y cuidarla. Su padre trabajaba por turnos, y Dolores pasaba meses viviendo solo con Eleanora y Laura, sintiéndose como una extraña en su propio departamento. Gradualmente, la chica asumió muchas responsabilidades. Tenía que limpiar las habitaciones antes de que Eleanora llegara del trabajo, hacer las compras, cocinar la cena y llevar a Laura a sus diversas clases y actividades. Por cierto, Laura tomaba clases de baile, ajedrez e inglés. Se invertía una gran cantidad de dinero en su desarrollo, pero Laura era demasiado pequeña para ir a estas actividades sola, así que Dolores tenía que acompañarla, todo mientras tenía muchas tareas domésticas propias y, sin mencionar, sus deberes escolares. La carga de trabajo en los grados superiores era considerable. Dolores trataba de hacer todo de manera concienzuda, a menudo quedándose hasta tarde estudiando. Siempre había algo que terminar, ya fueran las tareas domésticas o llevar a su hermana a sus clases. El tiempo para estudiar era escaso. Dolores trató de hablar con Eleanora para explicarle lo difícil que era vivir de esa manera, pero por supuesto no ayudaba. Eres una vaga, decía Eleanora, como la mayoría de las adolescentes modernas. Nosotros, tus padres, somos responsables de tu educación y hacemos todo por tu bien.
Era inútil acercarse a su padre, él estaba del lado de Eleanora, sintiéndose agradecido con ella por criar a su hija con amor por el trabajo y una disciplina razonable. Su padre creía genuinamente que Eleanora merecía agradecimiento por el hecho de que Dolores no andaba por las calles con otros adolescentes, no bebía cerveza en los bancos ni fumaba. Lo entenderás más tarde, le explicaba a su hija mayor cuando trataba de hablar con él sobre sus sentimientos y dificultades. Ahora no lo entiendes por tu edad, pero Eleanora te está preparando para la vida adulta. Dolores quería llorar por la injusticia. Ella ya no era una niña pequeña y sabía lo que quería ser, una cirujana, preferiblemente una cardióloga, para aprender a curar la enfermedad que le había quitado a su madre. Para lograrlo, necesitaba estudiar mucho y prepararse, ya que entrar en una academia médica no era fácil. Sería útil incluso tomar algunos cursos adicionales en la universidad. Dolores habló con sus padres tratando de hacerlos entender lo importantes que eran esos cursos para ella, pero Eleanora le decía, sabes, estamos teniendo algunas dificultades financieras ahora, y esos cursos tuyos son caros, no podemos pagarlos. Además, tal vez ni siquiera los necesites. Hoy quieres ser doctora, mañana una bailarina. Estás en esa edad y no vamos a pagar tus caprichos cuando ya estamos luchando financieramente. Y esa era la verdad. Su padre había comenzado a tener algunos problemas en el trabajo, su salario había sido drásticamente reducido y se estaba retrasando. La familia vivía de los ahorros acumulados durante años más prósperos. Su padre estaba buscando un nuevo trabajo urgentemente. Sin embargo, siempre se encontraba dinero para las actividades de Laura. Sus cumpleaños seguían celebrándose, ella seguía recibiendo vestidos y deliciosos dulces. Los padres ahorraban en todo, excepto en su querida hija menor. Y Laura ya era difícil de decirle que no. Ante la más mínima cosa, había lágrimas, berrinches y escenas horribles con mocos corriendo por sus mejillas y pies diminutos estampando el suelo. En esos momentos, su padre la llamaba princesa y la abrazaba cerca. Eleanora se derretía y cumplía inmediatamente todos los deseos de la pequeña princesa. Los padres no podían soportar ver sus lágrimas y no podían negarle nada. Pero Dolores, esa era otra historia. Cuando la hija mayor trataba de hablar con su madrastra o padre sobre cómo veía la situación, siempre se sentía culpable. No entiendes, ella es una niña, decía su padre severamente. Una niña pequeña que aún no comprende los problemas financieros. La pequeña debe tener una infancia feliz. Es tu naturaleza consentida y tu egoísmo innato, decía Eleanora con desagrado, mirando a Dolores. Eres adulta y aún no entiendes nada, y esa celos patológica tuya. Cada vez que Dolores intentaba hablar de algo con su madrastra o padre, terminaba sintiéndose culpable. Era muy difícil sentirse incomprendida y rechazada. Por supuesto, nadie pagaba los cursos de preparación para la academia médica. Las ambiciones de la chica eran descartadas como tonterías y le aconsejaban que simplemente se concentrara en estudiar, como si eso fuera mejor, ya que ella ya tenía buenas calificaciones a pesar de la abrumadora carga de trabajo doméstico. Por cierto, Eleanora también consideraba el éxito académico de Dolores como un logro suyo, porque había sido ella quien había criado a su hijastra con amor por el trabajo arduo. Era su último año de escuela, Dolores casi terminaba sus estudios. Aún esperaba ingresar a la academia médica y como no le pagaron los cursos, la chica se preparaba por su cuenta. Afortunadamente, había mucha literatura gratuita disponible en Internet. El dinero seguía siendo un tema complicado en la familia, pero parecía que las cosas comenzaban a mejorar. Su padre había encontrado un nuevo trabajo, aunque aún implicaba largos viajes de negocios. Antes trabajaba por turnos, pero ahora desaparecía de 3 a 4 meses a la vez. Sin embargo, el salario prometía ser más que decente. Eleanora estaba contenta de que Laura ya hubiera comenzado la escuela. Ahora Dolores tenía otra responsabilidad, ayudar a su hermana con los deberes. No era fácil.
En primer lugar, Laura se había convertido en una niña muy consentida, llorando ante el más mínimo inconveniente. Las dificultades más pequeñas la hacían entrar en un berrinche. Lloraba, se quejaba con su madre, quien la consolaba y le pedía a Dolores que fuera más suave con la pequeña. ¿Qué tan más suave podría ser? Dolores pensaría que, en segundo lugar, Laura tenía, digamos, dificultades con sus estudios y era muy inquieta en general. Dolores se esforzaba mucho antes de que su hermana terminara la tarea, solo entonces podía ocuparse de sus propios deberes. Y una vez más, se quedaba hasta tarde en la noche, y por la mañana casi se quedaba dormida durante las clases. De Eleonora, Dolores solo recibía regaños y quejas, a pesar de todo lo que hacía por su madrastra. Ayudaba en la casa y cuidaba de Laura. No había gratitud por parte de Eleonora, quien seguía viendo a su hijastra como un obstáculo, alguien cuya vida sería más fácil si no estuviera allí. Y ahora, Dolores había crecido, se había vuelto más inteligente y comenzaba a comprender muchas más cosas. Eleonora se irritaba aún más por esto, y no lo ocultaba, soñaba con el día en que Dolores dejara la casa, volara del nido. Entonces podríamos pensar en tener un segundo hijo, le decía a su esposo. Su padre soñaba con un heredero, y junto con su esposa había llegado a creer que la vida mejoraría una vez que su hija mayor creciera y se fuera. Es decir, incluso su padre veía a Dolores como un obstáculo frustrante. A veces, la chica compartía sus sentimientos con su compañera de clase, Leticia. Ella era callada e inteligente, incluso sabia más allá de sus años. Era joven, pero su alma parecía mucho más vieja, como si hubiera visto mucho en la vida. Tu madrastra, es una madrastra típica, Leticia movió la cabeza mientras escuchaba a su amiga. Justo como en los cuentos de hadas. Pero no te preocupes, el destino pondrá todo en su lugar. Lo verás, recordarás mis palabras. Serás fuerte y todo estará bien. Las palabras de su compañera fueron reconfortantes, elevadoras y le dieron a Dolores esperanza para un futuro brillante. Le dieron fuerzas para seguir adelante. Dolores no renunció a su sueño. Quería ser cirujana y estaba haciendo todo lo posible para lograrlo. Sabía que después de graduarse, presentaría sus documentos a la Academia de Medicina. La academia estaba en su ciudad, a solo 3 paradas de autobús de casa. Podía caminar hasta allí. Era un edificio alto y antiguo en el centro de la ciudad. La chica pasaba por allí a menudo, admirando las fuentes y estatuas que decoraban el patio, imaginándose entre los chicos y chicas que corrían hacia ese templo del conocimiento para sus lecciones. Era su sueño. Ahora Dolores tenía su diploma en las manos, rojo, con un diseño especial y hasta una medalla de oro como signo de distinción. Dolores estaba feliz y muy orgullosa de sí misma, pero no fue a la fiesta de graduación. Eleonora dijo que no tenían dinero para ello en ese momento. Dolores misma no tenía mucho interés en ir a ese restaurante y no estaba tan decepcionada. Bueno, ahora, dijo Eleonora por la noche después de la ceremonia del diploma, tu padre, como siempre, estaba de viaje de negocios. Ya eres adulta, casi 18 años. Te hemos criado todos estos años, dándote todo, ropa, comida, un techo sobre tu cabeza. Es hora de que dejes el nido. Voy a continuar estudiando en la Academia de Medicina. Dolores, basta de fantasías tontas. Ya basta de soñar con lo imposible, la Academia de Medicina. ¿Sabes cómo está la competencia? He revisado, 12 solicitantes por puesto. No vas a entrar, ni lo sueñes. Pero me he preparado y siento que tengo la fuerza para hacerlo. Eso es solo tu arrogancia hablando. Nunca entrarás en una universidad así. Algo más simple, tal vez lo logres, pero piénsalo, otros 5 años de estudios. Necesitas trabajar. Yo necesito estudiar, Eleonora, la miró de frente. Soy buena en eso. La escuela es una cosa, Eleonora comenzó a enfurecerse, pero aún trataba de ocultarlo, pero la universidad es diferente.
En la escuela te dan calificaciones por esfuerzo. En la universidad tendrás que estudiar bien. No tendrás tiempo para nada más. Y ya eres adulta, deberías mantenerte. Además, el dinero está apretado en este momento. Mantener a una hija adulta por varios años más es una carga para nosotros. Ahora tenemos a un niño pequeño. Pero no. Eleonora, ya irritada, prosiguió. Ya lo he arreglado todo. Tengo un amigo, el jefe de contabilidad en una empresa. Necesitan un conserje, al menos es un comienzo. Y lo mejor es que ofrecen vivienda económica para sus empleados y tienen un fondo de reserva, así que podrías mudarte mañana mismo y empezar tu vida. Y fue entonces cuando Dolores se encolerizó. Por primera vez en su vida, permitió hablar de esa manera a su madrastra. No tienes derecho a controlar mi vida. Seré cirujana, seguro. Este es mi sueño y no me detendrás. Puedo hacerlo sin ti. Me has humillado toda mi vida, cargándome con responsabilidades, intentando sacarme del camino. ¿Crees que no veo ni entiendo nada? Dolores ya no pudo contener más. Nunca antes le había hablado así a sus padres, simplemente no se había atrevido. Pero ahora, todo el resentimiento acumulado durante esos años explotó. Estaba gritando sobre sus sentimientos, sobre la injusticia y, curiosamente, se sentía un poco más ligera. Aunque sabía que todo cambiaría después de esto. Eres una maldita ingrata, Eleanor miró a su hijastra con odio abierto. Sal de aquí si eres tan lista e independiente. Este también es mi hogar. Dolores le recordó tranquilamente. Es mío y de mi padre. No tienes derecho a echarme, pero me voy encantada. Dolores corrió a su habitación y comenzó a hacer su maleta. No tomó mucho dinero, documentos ni ropa, lo necesario para un tiempo. Empacó una pequeña mochila ligera, justo lo que necesitaba. Sabía a dónde iba. Aunque no podría haber imaginado lo que le esperaba allí. Ella y la tía Gabriela no habían estado en contacto durante tantos años, pero algo le decía que su tía Gabriela estaría feliz de verla. La recibiría calurosamente, como cuando era niña. La apoyaría, la ayudaría, la reconfortaría y le daría fuerzas para seguir su sueño. Ya era hora de ir a verla en lugar de soportar el abuso de su madrastra. Le contaré a tu padre sobre tu comportamiento y grosería, gritó Eleanor tras su hijastra. Dolores ni siquiera miró atrás. No dudaba de que Eleanor lo contaría. La haría parecer grosera e ingrata, casi una criminal, y su padre lo creería. Creía cada palabra de su esposa, era más fácil y cómodo para él. Bueno, ya era hora de admitir que incluso su propio padre no la entendía ni la aceptaba. Él había tomado su decisión. Dolores ya no tenía nada que hacer en esa familia, bueno, salvo por la herencia común, pero eso era algo para pensar mucho más tarde. Dolores fue a la estación de autobuses y compró un billete sin problemas para la ciudad donde vivía la tía Gabriela. El autobús interurbano saldría en media hora. Dolores vio esto como una señal de buena suerte y sonrió, aunque aún temblaba de emociones y ansiedad. Estaba casi segura de que su historia terminaría bien. En ese momento estaba tomando una decisión importante y correcta. Gabriela se sorprendió al ver a su sobrina en la puerta, pero la reconoció inmediatamente, aunque no se habían visto desde que Dolores tenía unos 10 años. Se abrazaron y, en los brazos de su tía, Dolores finalmente se dejó ir y lloró. Luego se sentaron a tomar un té en la cocina y hablaron. Dolores le contó a su tía sobre su vida. La tía Gabriela la escuchó con simpatía, moviendo la cabeza, y luego le dijo: Tranquila, te quedarás a vivir conmigo. También tenemos una academia de medicina en nuestra ciudad. Si no entras ahora, toma un año para prepararte y el año que viene seguro te aceptarán. Me gustaría mucho eso, pero ¿qué pasa si mi padre no lo permite? Tienes 18 años la próxima semana, puedes decidir dónde vivir, le recordó Gabriela. No te dejaré regresar allí.
No sabía que las cosas estaban tan mal para ti allí. Si lo hubiera sabido, te habría llevado a los tribunales hace mucho tiempo. Gabriela le contó cómo Eleanor le había prohibido comunicarse con Dolores. Incluso logró volver a su padre en su contra. Pero eso no fue difícil, él ha estado bajo su yugo mucho tiempo, dijo Gabriela. Le convenció de que yo era una mala influencia para ti, que hablaba mal de ellos. Solía llamarte con frecuencia e incluso venía a visitarte, pero no me dejaban entrar, no me dejaban verte. Los regalos que te compraba los devolvían. Seguía tu vida por las redes sociales, a veces Eleanor publicaba fotos donde salías tú, a veces tu padre lo hacía, pero nunca encontré tu página. Pensé que podríamos hablar por mensajes, pero no. No me permitieron tener cuentas en redes sociales cuando era adolescente. Decían que era una pérdida de tiempo y que había muchos estafadores en línea. Y después, cuando crecí, simplemente ya no me interesaba. Tal vez tus padres tenían miedo de que me mantuviera en contacto contigo. Eso es por lo que lo prohibieron, comentó Gabriela divertida. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre te trataron tan mal? Bueno, hay una razón, sonrió Gabriela misteriosamente. Ya eres adulta, te contaré la historia y lo entenderás todo. Eleanor y Gabriela eran primas, más que primas, mejores amigas. Pasaban las noches en casa de la otra constantemente, iban juntas a la escuela, luego, ya cuando eran mayores, a discotecas. No tenían secretos entre ellas. Compartían todo desde la infancia. Eleanor era mayor y tenía una afección cardíaca, por lo que solía estar mucho en el hospital. Gabriela se apresuraba a ir a verla justo después de la escuela. Su mejor amiga. Los médicos reconocían a Gabriela y siempre la dejaban pasar, incluso fuera del horario de visita. Los adultos que observaban la amistad de las hermanas bromeaban. Las dos se enamorarán del mismo chico y eso será el fin de su amistad. Las chicas insistían en que nunca sucedería algo así, y no sucedió. Gabriela fue la primera en casarse, con un hombre que conoció en la universidad. Era alto, guapo, inteligente y amable. Su hermana mayor aprobó la elección de su hermana y Gabriela estuvo feliz con él, pero solo por un corto tiempo. Gabriela pronto quedó viuda joven. Su esposo se ahogó mientras intentaba salvar a dos adolescentes en la playa de la ciudad. Empujó a los chicos a salvo, pero él mismo no logró salir del agua. Gabriela acababa de convertirse en madre, su hijo Germán tenía apenas 2 años. Por supuesto, su hermana mayor estuvo a su lado durante ese tiempo difícil, incluso se quedó en el apartamento de Gabriela por un tiempo, cuidando de ella y de pequeño Germán, intentando distraerla y hablar con ella. Con el tiempo, Gabriela se recompuso, volvió a trabajar después de la baja por maternidad y la vida pareció estabilizarse. Aunque echaba de menos a su esposo, por fin empezó a pensar en sí misma. Su hermana mayor estaba feliz por ella, pues le había preocupado profundamente su bienestar. Más tarde, su hermana mayor también se casó, con Máximo, un hombre solo un poco mayor que ella. Era serio, equilibrado y ganaba bien, aunque trabajaba mucho, no temía a la carga de trabajo, algo que Gabriela respetaba. A Gabriela no le desagradaba la elección de su hermana, pero no entendía que la había traído de él, ya que parecían venir de mundos completamente diferentes. Máximo era callado, incluso severo, y no entendía sus bromas, lo que Gabriela consideraba un defecto serio. Sin embargo, su hermana mayor le explicó que con él se sentía protegida, como detrás de una muralla de piedra. Gabriela comprendió que, dado que su hermana mayor había perdido a sus padres a una edad temprana, quizás necesitaba un hombro fiable sobre el que apoyarse, y Máximo era ese tipo de persona. Inmediatamente después de su boda, Máximo compró un gran apartamento en una zona prestigiosa de la ciudad. Resultó que tenía ahorros, y además, en su trabajo, sus empleadores ayudaron a la joven familia, reconociéndolo como un empleado valioso. Su hermana mayor se dedicó con entusiasmo a amueblar su nuevo hogar.
Gabriella la acompañaba a comprar cortinas, lámparas y otras piezas importantes para el interior. Era divertido y agradable. Poco después, la joven pareja tuvo una hija, llamada Dolores. El hijo de Gabriella, Germán, ya era un poco mayor, casi un adolescente, y aquí estaba una niña pequeña. Ambas hermanas estaban felices de cuidar de la bebé. Por cierto, Dolores casi no nació, ya que el doctor le aconsejó a su hermana mayor que no tuviera un hijo debido a su condición cardíaca, ya que no sabían cómo su cuerpo manejaría el esfuerzo. Pero su hermana mayor creía que una familia sin hijos no era una familia, y su esposo Máximo había soñado con tener hijos, así que decidieron seguir adelante. El embarazo transcurrió bien a pesar de las preocupaciones del doctor, y la bebé nació sana y fuerte. Todo parecía estar cayendo en su lugar, pero no completamente. Un año después del nacimiento, la salud de su hermana mayor comenzó a deteriorarse. Su cuerpo empezó a mostrar signos de agotamiento debido a la carga, ya que nunca había sido completamente saludable. Pero su hermana mayor no se arrepintió. Siguió los consejos del doctor, se hacía chequeos y tomaba medicamentos. Estaba pendiente de su salud, creyendo que todo estaría bien. Los médicos me dicen que para mi condición lo más importante son las emociones positivas y evitar el estrés, dijo su hermana mayor. Gabriella sonrió mirando a su dulce sobrina y respondió, bueno, seguro que tienes suficientes emociones positivas, y añadió, y no hay estrés en nuestra familia, todo está bien. Gabriella esperaba que con el tiempo llegara a conocer mejor a Máximo y se hiciera amiga de él, ya que no era un extraño, sino el esposo de su querida hermana. Pero él seguía siendo distante y callado. Cuando llegaba a casa, saludaba a Gabriella de manera breve y luego se iba al dormitorio. Gabriella le preguntó a su hermana mayor si no le agradaba, y ella respondió, no, ¿de qué hablas? Simplemente es así. Añadió que últimamente él había estado muy ocupado, cansado, y no pasaba mucho tiempo en casa. Su posición como gerente exigía constantes viajes de negocios y horas tardías en la oficina. Aunque Gabriella entendía que algo no estaba bien, su hermana mayor la tranquilizó asegurando que al menos ella y su hija no carecían de nada y que Máximo se preocupaba por ellas. Sin embargo, Gabriella sabía que su hermana mayor no estaba siendo completamente honesta, ya que la veía un poco afectada. Un año y medio después, Dolores ya había crecido y hasta había empezado a ir al jardín de infancia. Su hermana mayor no había vuelto a trabajar, ya que había suficiente dinero, y prefería dedicarse a gestionar el hogar, cuidar de la niña y estar pendiente de su salud. Tenía que visitar al médico con más frecuencia que la mayoría y cuidar bien sus indicadores de salud. Máximo proveía para la familia, pero pasaba muy poco tiempo con su esposa y su hija, siempre viajando por negocios o trabajando hasta tarde. Cuando estaba en casa, seguía siendo distante. Un día, Gabriella confirmó sus sospechas. Sí, Máximo estaba siendo deshonesto con su hermana mayor. Estaba llevando una doble vida. Gabriella había salido antes del trabajo ese día porque su hijo Germán había desarrollado fiebre y la escuela lo había enviado a casa. Preocupada, pidió permiso a su jefe para irse antes y, en su camino de regreso, vio a Máximo y a su acompañante en la estación de tren. Era una mujer esbelta y hermosa, de apariencia de modelo. Estaban saliendo de la zona de espera, y él llevaba ambas maletas, la suya y la de ella. Máximo no era el hombre que Gabriella conocía, sus ojos brillaban, no podía dejar de hablar y sonreía. Máximo miró a la mujer con adoración, y ella se dejó admirar, actuando coquetamente. Gabriella dejó de observarlos. Varias veces, Máximo abrazó a la mujer por la cintura, la acercó más a él, le susurró algo al oído e incluso la besó. Quedó claro que Máximo y esta mujer eran amantes. Por cierto, la mujer era mayor. Ella había dicho que su esposo estaba en un viaje de negocios, pero el tren que llegó a la estación venía directamente de una ciudad costera. Aparentemente, Máximo y su nueva compañera no estaban en un viaje de negocios, sino de vacaciones. Gabriella incluso pisoteó el suelo con frustración.
Los médicos habían recomendado que Isolda respirara aire de mar, pero Máximo se negó, no había tiempo, no había suficiente dinero. Sin embargo, irse de viaje con su amante estaba bien. Gabriella pensó durante mucho tiempo si debía contarle a Isolda. Por un lado, su esposo estaba engañando a su hermana y Gabriella habría preferido saber algo así si estuviera en su lugar. Era algo doloroso, pero Isolda tenía un problema cardíaco. Los médicos recomendaron evitar el estrés. ¿Podría su hermana soportarlo? ¿Sería la noticia demasiado para ella? Gabriella decidió no preocupar a Isolda y en su lugar hablar con Máximo. Para una conversación importante, Gabriella fue a la oficina del esposo de su hermana. La oficina de Máximo estaba en el centro de la ciudad. Se sorprendió al verla en la puerta. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Lo que ha pasado, respondió Gabriella formalmente y se sentó frente a él. Ella explicó lo que había ocurrido en la estación, dándole todos los detalles, sin omitir nada. Máximo escuchó con calma, sin siquiera levantar una ceja. Pues sí, tengo una mujer. Nos importamos mucho el uno al otro, pero tenemos que encontrarnos en secreto. No estoy feliz con esta situación, dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, a veces los sentimientos se desvanecen, respondió Máximo cansadamente. Pensé que Isolda era la única, pero me equivoqué. Con Eleanora es diferente. Ya le habría dicho todo a Isolda, pero su corazón es débil, su estado es inestable. Los médicos dicen que está en crisis. Una vez que pase, confesaré todo. Nos divorciaremos, la ayudaré a seguir adelante con su vida. No te preocupes. Pero si le cuento sobre Eleanora ahora, la llevaré a la tumba. ¿Entiendes eso, verdad? Gabriella reflexionó un momento. Máximo tenía razón. Por supuesto, era un idiota y un traidor por comenzar una relación con Eleanora, pero estaba cuidando a Isolda, la madre de su hijo. La estaba protegiendo de un estrés extremo. Gabriella y Máximo acordaron guardar silencio. Era mejor para todos, excepto para Eleanora, quien tomó el asunto en sus propias manos. En algún momento, Gabriella recordó esa tarde, casi noche. Germán dormía en su habitación, tenía que levantarse temprano para la escuela. Gabriella estaba a punto de irse a la cama, pero no podía despegarse de una serie de televisión. Entonces sonó el teléfono. Su corazón se apretó con ansiedad, era demasiado tarde para recibir una llamada. ¿Quién es usted para Isolda Martínez?, preguntó una voz masculina. Soy su hermana, respondió Gabriella, congelada por el miedo. Esperaba que no fuera tan malo como parecía. Debe venir a recoger a la niña. Su esposo está de viaje de negocios y la hija es demasiado pequeña para quedarse sola. ¿Qué le pasó a Isolda? Debe venir aquí lo antes posible, repitió la voz. Gabriella llamó a un taxi y, en 15 minutos, estaba en el apartamento de su hermana. Había muchas personas allí, doctores y oficiales de policía. Hablaron con Gabriella y le explicaron todo. Ella se deslizó hasta el suelo, apoyándose contra la pared, y se sentó en el frío laminado cubriéndose la cara. Isolda había sufrido un ataque. Había llamado a una ambulancia, pero los médicos no llegaron a tiempo. Gabriella fue abordada por la pequeña y confundida Dolores. Los ojos de la niña reflejaban miedo y confusión. Al mirarla, Gabriella se dio cuenta de que necesitaba recomponerse, su sobrina la necesitaba. ¿Se llevará a la niña?, preguntó un hombre uniformado. Por supuesto, asintió Gabriella. La llevaré conmigo. Dolores se quedó con Gabriella durante casi un mes. Funerales, trámites, Máximo se encargó de algunos asuntos laborales, después de todo, ahora tenía que cuidar a su hija. No más viajes de negocios, estaba buscando una niñera en su lugar. Durante este tiempo, Dolores vivió con Gabriella. Germán ayudó a su madre a cuidar a la pequeña y lo disfrutó mucho. Luego, Máximo tomó a Dolores.
Había preparado todo seriamente para su nueva vida sin Isolda. ¿Puedo visitarla?, preguntó Gabriella. Deberías, asintió Máximo. Hice unas llaves para ti, ven cuando quieras. Dolores realmente quiere verte. Está bien, pero, ¿puedo preguntar algo? Creo que sé lo que vas a preguntar, dijo Máximo con un asentimiento. ¿Quieres saber si alguna vez le dije a Isolda sobre Eleonora? ¿Te preguntas si eso fue lo que causó el ataque? Sí. Por supuesto que no le dije nada. Máximo miró a Dolores con una mirada directa y sincera. Nunca habría hecho eso, recuerda. Hablamos de ello. Sabía que una verdad así podría ser peligrosa para Isolda. Y Gabriella le creyó. Luego, meses después de la tragedia, Gabriella encontró algo en las pertenencias de su hermana. Había ido a pasar la tarde con su sobrina. Dolores realmente había extrañado a su tía y no se separaba de ella cuando la visitaba. La sobrina y la tía decidieron jugar a disfrazarse. Fue divertido. A la niña de 4 años le encantaba disfrazarse y transformarse, y para ser honesta, a Gabriella también le gustaba. Ambas disfrutaron mucho del juego. Incluso encendieron música, pasándolo muy bien. Mientras buscaba otro disfraz, Gabriella abrió el armario de su hermana. Su corazón se encogió, como de costumbre, al ver las cosas de Isolda, cosas que nunca más serían necesarias. Ellas habían elegido esa blusa juntas, e Isolda había usado esa falda la última vez que fueron al cine, sin saber, por supuesto, que sería su última vez. Gabriella suspiró y trató de alcanzar un sombrero en el estante superior. Se puso de puntillas, extendió la mano y una pila de artículos cayó directamente sobre ella. Era un montón de sombreros, bufandas y varias fotografías que aterrizaron en el suelo. Gabriella se inclinó para recoger las fotos y se quedó helada. Las imágenes mostraban a Máximo y a Eleonora abrazándose y besándose. Una foto en particular se veía especialmente romántica, Máximo y Eleonora contra el fondo de una espectacular puesta de sol en el mar, felices, bronceados y claramente enamorados. Así que eso era. Isolda había descubierto todo después de todo. Tal vez por eso sufrió aquel ataque. Gabriella dio la vuelta a una de las fotos. Había una nota escrita aparentemente con lápiz labial: déjalo ir, ya no te ama. Está contigo solo por tu hija. No te interpongas en la felicidad de otra persona. No se irá porque estás enferma, así que da tú el primer paso. Un mensaje horrible, palabras que podrían herir incluso a un corazón sano. Y fue Eleonora quien lo escribió. Gabriella se sintió mareada y el mundo se oscureció ante sus ojos. Se imaginó lo que debió haber sido para su hermana recibir ese mensaje. Más tarde, Gabriella le contó todo a Máximo y le mostró las fotografías y la nota en el reverso de una de ellas. Él reaccionó de manera muy extraña. ¿Por qué estás haciendo esto? Ya perdí a mi esposa, todavía estoy de duelo, y ahora metes a Eleonora en esto. ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podría haber conseguido estas fotos? No entiendes nada. Tu mujer envió a Isolda a la tumba a propósito. Es una persona terrible. Ella hizo esto. Pero Máximo se mantuvo firme y Gabriella se dio cuenta de que Eleonora, esa mujer hermosa y esbelta, tenía una enorme influencia sobre él. Por eso negaba lo obvio, negándose a admitir que su amante era engañosa, fría y calculadora. Gabriella no tenía dudas de que Eleonora se aferraba a Máximo solo por su apartamento, su respetable posición e ingresos. Ella tenía un objetivo y lo logró. Destruyó a su principal rival. Tal vez no quería la muerte de Isolda, pero la tragedia ciertamente jugó a su favor. Máximo no quiso escuchar a Gabriella. Casi dejó de hablar con ella, y nunca habían sido particularmente cercanos, pero ahora apenas se comunicaban. Gabriella aún veía a Dolores a menudo. Por lo general, se llevaba a la niña los fines de semana. Máximo seguía trabajando mucho.
Parecía que ahora nada se interponía en el camino de la felicidad personal del viudo con su amante, pero por alguna razón no se apresuraba a llevar a Eleonora a la casa. Se encontraban en otro lugar, iban de vacaciones juntos, salían, pero vivían separados. Solo unos 3 años después de la tragedia, Máximo le propuso matrimonio a su amante y la llevó a casa para que conociera a su hija. Para entonces, Dolores ya había comenzado el primer grado, y desde que Eleonora se convirtió en la esposa legal de Máximo, Gabriella comenzó a ser distanciada de la familia. Fue fácil, especialmente porque Gabriella se había mudado a otra ciudad, compró un apartamento más grande, encontró un buen trabajo e incluso pensó en llevarse a Dolores con ella. Después de todo, ¿por qué debería Máximo quedarse con la niña en su nueva familia? Quería obtener la custodia de su sobrina y demostrar sus condiciones de vida para asegurarse de que no hubiera obstáculos. Pero de repente, Máximo anunció que él mismo criaría a su hija. Fue extraño. Nunca había mostrado mucho amor o apego por la niña, ni se había ocupado de ella. Simplemente contrató a una niñera cuando su esposa falleció. Poco a poco dejaron de comunicarse. Gabriella miraba a su sobrina ahora adulta. No era difícil, ya que ahora vivía en otra ciudad. Eleonora se esforzó al máximo para mantenerte alejada de mí porque sabía perfectamente que yo sabía todo. Todo sobre lo que le hizo a Isolda. Y tal vez tenía miedo de que te lo contara todo, probara que Máximo estaba equivocado y que él la echaría. Al final, está claro que no le gustaba tener a alguien como yo cerca, alguien que conociera todos los detalles sucios. Así que me alejaron. Y lo intenté. Traté de reunirme contigo. Pero ellos son tus padres, tus tutores legales, y yo, en realidad, no soy nadie y no tengo derecho a comunicarme contigo. Pero pensaba que Eleonora apareció solo después de que mamá falleció. Tal vez se retrasaron con la boda, por eso pensé que fue después, cuando yo crecí. No, Eleonora ya estaba en la vida de tu padre antes de la tragedia, y muy probablemente fue la razón por la que lo que le pasó a tu madre sucedió. Tenía miedo de dejarte con una persona así, pero ¿qué podía hacer? Te observaba desde la distancia. Desde fuera, todo parecía estar bien. Nadie sospecharía que estabas sufriendo allí. Eleonora estaba de pie junto a la máquina de café, esperando que el voluminoso aparato le preparara un chocolate caliente. Estaba increíblemente soñolienta una vez más. La pequeña Mariana había estado inquieta toda la noche. Tenía problemas para respirar o se quejaba de dolores en el pecho. Su nieta, el mayor tesoro de Eleonora, estaba empeorando. La niña solo tenía 5 años y no podía correr con sus amigos ni siquiera ir al jardín de infancia. Laura, su hija, claramente no estaba preparada para los desafíos de tener una hija enferma. Constantemente estaba molesta, de mal humor e incluso enojada con su hija, quien no tenía la culpa de nada. Fue Laura y su novio borracho quienes habían concebido a la niña. Durante el embarazo, la joven madre no se cuidó mucho, fumaba e incluso bebía cerveza. Eleonora trató de vigilar a su hija, pero era imposible controlar constantemente a un adulto. Las personas que decían que habían consentido demasiado a Laura tenían razón. Eleonora solo quería que su hija fuera feliz. Compró incontables juguetes educativos, regalos, sorpresas y celebraciones de cumpleaños. Eleonora había invertido todos sus recursos disponibles en su hija. Laura no tenía que hacer tareas domésticas porque su madre creía que todavía le quedaba una larga vida por delante para trabajar. Máximo no se involucró mucho en la crianza de su hija menor, confiaba completamente en su esposa con esta responsabilidad. Además, rara vez estaba en casa, siempre trabajando para mantener a la familia. Eleonora estaba convencida de que no se podía malcriar a un niño con amor. Pensaba que las rabietas de la infancia pasarían con la edad y que su hija crecería siendo fuerte y con respeto propio. Sin embargo, en algún momento, Laura dejó de estudiar por completo, acostumbrada a hacer solo lo que quería. Abandonó la escuela en su último año,
diciendo que no iría a la universidad, ni siquiera a una facultad comercial donde cualquiera podía ingresar si podía pagar. Dijo que estaba cansada de estudiar y quería disfrutar la vida al máximo. Laura se involucró con malas compañías y empezó a llegar a casa borracha, muchas veces en las primeras horas de la mañana. Eleanora no podía hacer nada con su hija rebelde. Máximo tampoco sabía cómo lidiar con Laura, ya que nunca se había involucrado realmente en su crianza. Aunque amaba mucho a su hija menor, enviándole dinero y comprándole regalos, la tragedia ocurrió. Máximo tuvo un accidente en la autopista mientras regresaba de un viaje de negocios y Eleanora quedó sola. Actuó rápidamente y tanto el apartamento de Máximo como sus cuentas pasaron a su nombre y al de Laura. Dolores no tenía ningún derecho sobre esa propiedad. Eleanora había gastado mucho dinero y esfuerzo para manipular los documentos en ese momento, pero ahora todo había valido la pena. Dolores llevaba mucho tiempo viviendo en otra ciudad, lejos. Ni Eleanora ni Máximo estaban interesados en su destino, solo sabían que Dolores había ingresado a la escuela de medicina, tal como soñaba. Gabriela la apoyó y, después de recibir su diploma, se mudó a la capital. Después de eso, no hubo más noticias. Dolores no tuvo contacto con sus padres, aunque probablemente mantuvo comunicación con su tía Gabriela, lo cual estaba bien para Eleanora. Lo importante era que el apartamento y el dinero en las cuentas de Máximo se quedaran con ellas. Luego, Laura quedó embarazada de uno de sus admiradores borrachos, y Mariana nació débil y pálida. En el hospital, descubrieron un grave defecto cardíaco que, sin cirugía, solo le permitiría vivir hasta los 7 u 8 años, en el mejor de los casos. Mariana ya tenía 5 años. Eleanora puso toda su energía en la rehabilitación y el tratamiento de su nieta. Incluso se sorprendió a sí misma por la intensidad de los sentimientos que tenía hacia la pequeña. Parecía que incluso quería menos a su hija Laura. Eleanora había soñado que la herencia de Máximo les proporcionaría una vida feliz, sin carencias ni restricciones, pero resultó ser diferente. Todo se fue en el costoso y continuo tratamiento de Mariana. La pequeña había pasado por varias cirugías que solo mejoraron ligeramente su condición, pero no resolvieron el problema. Su salud seguía deteriorándose. Eleanora no quería ni pensar en lo que podría pasarle a su nieta. Incluso Laura, generalmente despreocupada, egocéntrica y centrada solo en sí misma, parecía entender que no era un juego y hacía lo posible por cuidar a su hija. Pero la mayoría de las responsabilidades seguían recayendo en Eleanora. Los médicos de la ciudad se negaron a continuar con el tratamiento de Mariana, no había especialistas ni instalaciones para esos casos. Así que Eleanora, Laura y Mariana viajaron a la capital. Les recomendaron ir a un centro de cirugía pediátrica, donde aparentemente casi hacían milagros ayudando incluso en los casos más difíciles. Era difícil conseguir una cita debido a las largas listas de espera, pero Eleanora logró obtener una. Sin embargo, cuando finalmente vieron al médico, quedaron impactadas. La cirugía de Mariana no podía realizarse en al menos 6 meses, ya que personas de todo el país acudían allí y la mayoría de los pacientes tenían condiciones tan urgentes como la de Mariana. Para entonces, la condición de la niña podría empeorar hasta el punto en que nadie podría operarla. Le prescribieron terapia a Mariana, pero nadie sabía si sería suficiente. Eleanor tomaba su chocolate caliente apoyada contra la pared clara del hospital cercana, mientras Laura, con expresión confusa, estaba sentada en el sofá con Mariana dormida en su regazo, sin saber lo grave que era la situación. Eleanora apenas podía contener las lágrimas de impotencia y desesperación, no podía hacer nada más. Una enfermera decía a otra, y entonces Dolores Martínez, la que salvó a ese niño de la muerte. Todos habían perdido la esperanza en él. Su corazón estaba lleno de agujeros, los doctores dijeron que no había esperanza. Realizó la cirugía por la noche, en su tiempo libre. No se apartó de la mesa de operaciones durante 5 horas y salvó al niño. Vivirá y estará perfectamente sano. Un milagro, respondió la otra enfermera.
La señora Martínez, una cirujana cardíaca pediátrica, un regalo de Dios y además una buena persona. El mundo necesita más personas como ella. Eleanor se levantó de repente y se apresuró hacia las enfermeras, pidiéndoles que la llevaran al consultorio de esta doctora. No tenía casi ninguna duda, aunque parecía demasiado fantástico para ser cierto. Dolores estaba terminando su último informe cuando una mujer de su pasado apareció en la puerta de su oficina, aquella que una vez le había traído tanto dolor y causado tantos problemas. Eleanora. Y junto a ella, sosteniendo a una niña dormida en sus brazos, estaba Laura. Dolores reconoció a su hermana, aunque la última vez que la había visto era solo una niña de primaria. Una oleada de emociones abrumó a Dolores, miedo, desdén, disgusto, pero también sorpresa. ¿Cómo habían terminado allí? ¿Y por qué? ¿Por qué su pasado venía a buscarla justo cuando su vida finalmente se había estabilizado? Eleanor comenzó a hablar. Estaba llorando, pidiendo perdón y parecía genuinamente arrepentida por su comportamiento de entonces. Lo que le pasó a Mariana, tal vez sea como un boomerang, un castigo para mí por la forma en que te traté. Pero la que está sufriendo es una niña inocente que no ha hecho nada malo. Tú eres nuestra última esperanza, Dolores. Por favor, opera a Mariana. De lo contrario, no sobrevivirá. Yo sé que a veces tomas casos difíciles en tu tiempo libre. No debería pedirte esto después de todo, pero te lo ruego, no tengo a nadie más a quien acudir. Dolores miró a su madrastra y luego a Laura, a la niña en los brazos de su hermana. Se dio cuenta de que era su sobrina y, para su sorpresa, se dio cuenta de que ya no sentía resentimiento. La animosidad que había tenido hacia esas dos personas había desaparecido. Ante Dolores había personas infelices, asustadas, que necesitaban ayuda, y una niña gravemente enferma. Dolores pidió los documentos de Mariana, necesitaba entender a qué se enfrentaba. Eleanor sacó rápidamente una carpeta gruesa de su bolso, resultados de pruebas, informes de ultrasonido, radiografías. Sí, la situación era complicada y no podía esperar, pero Dolores sabía que podía manejarlo. Ya había tratado casos similares antes. Por supuesto, significaría sacrificar su tiempo libre nuevamente, pero este era un precio tan pequeño comparado con la vida de una niña que apenas valía la pena mencionarlo. Después de todo, Dolores había entrado en la medicina para salvar vidas, era su vocación, su sueño. Necesitaremos repetir algunas pruebas, dijo Dolores. Pero no te preocupes, todo saldrá bien.